cómo superar un TCA. Me sabía todas las calorías por 100 gramos de todos los alimentos. No sabía cómo parar. No podía, no tenía ni idea. Las delgadas también pueden quejarse. Es muy complicado estar al lado de una persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria. Hola, probando. Creo que se está escuchando bien. Bienvenido y bienvenida un domingo más a mi canal. Con la perrita, por supuesto. Está como salvaje. ¿No dicen nada? Bueno, este vídeo es bastante importante para mí. Es la segunda vez que lo grabo. Lo grabé ayer, pero sentí que no me expliqué bien. No me terminaba de gustar. Reestructuré un poco, pues, todo lo que quería ir diciendo para explicarme bien y para que no se me escapase ningún detalle. Lo tengo ahí en el iPad, que ahora lo cojo, pero bueno, pues quería como hacer una pequeña introducción, saludaros, probar que esto se está viendo bien. Tengo ahí un foquito pequeño puesto que espero que no se le acabe la batería, porque se le acaba la batería bastante rápido, y que me ayude a mantener esto un poco decente. Yo espero que se me esté viendo en condiciones. Sí, chicas, qué pelazo. Lo sé, o sea, está feísimo que yo lo diga, pero como me ha costado tanto tener este pelo, y dentro de un año, cuando lo tenga muy largo, os diré exactamente lo mismo, pues tengo que decirlo. O sea, estoy muy contenta con mi pelo. Tenéis en el vídeo anterior todo lo que es pues mis rutinas, consejos, cosas que a mí me han ayudado a pues tenerlo a día de hoy así, y a que me crezca bastante rápido, porque yo ya me lo veo, obviamente no lo tengo larguísimo, lo tengo corto, entre comillas, porque corto es como lo llevo siempre, por encima del hombro, pero me refiero, me lo veo ya como que me está creciendo un montón, y eso que va como pues ondulado hoy, porque no me lo he estirado, así que imagínense con el pelo estirado, amiga. La cuestión es que estoy contenta con el tema del pelo y nada. Le he dado al micro. Qué desastre, bebé. Por cierto, tengo funditas nuevas, súper chulísimas. Os enseñaría el resto, pero bueno, ya os subí el otro día una foto, y este vídeo no va de eso, va de otra cosa totalmente diferente, que es el tema, pues, de, como habréis leído en el título, del físico, del verano, de los bikinis, de las inseguridades con el cuerpo y de mi historia con el TCA, porque, bueno, para quien me siga de hace ya 3 años y pico, que fue cuando empecé en redes sociales, pues sabrá que yo sufrí de un trastorno de la conducta alimentaria, tanto de anorexia como de bulimia, vigorexia, ortorexia, bueno, todo el paquete, todo el pack completo me lo llevé yo durante bastante tiempo. De hecho, esa fue una de las razones por las que empecé en redes sociales, contando un poquito pues mi historia, eso y otra cosa que ahora os diré. Y como se acerca el verano y últimamente he tenido un poquito de, bueno, de conflicto conmigo misma con el tema, pues creo que este vídeo puede ayudar bastante, primero a mí a soltar, y segundo a vosotras y a vosotros, porque sé que también hay chicos que este tema pues les puede interesar. Y así pues ya lo dejo aquí, y cuando queráis pues lo podéis escuchar, porque os podéis poner este vídeo a modo podcast, porque no creo que lo edite como con un montón de cosas ni nada. Simplemente quiero que sea como más una charla entre amigos y amigas. Y nada, que no me lío más, que voy a intentar ser clara y concisa, y que dentro vídeo. Empezamos. Obviamente, como toda historia, hay que empezar por el principio, es decir, cuando comenzó mi TCA. Y es cierto que yo había apuntado en el iPad que empezó todo cuando yo me fui a la universidad, es decir, con 18 años. Pero luego, haciendo memoria, me di cuenta de que no, de que comenzó antes. Lo que pasa que yo pues quizá en ese momento no me daba tanta cuenta. Y es que con 15, 16 años o así, cuando estaba en tercero de la ESO, pues cogí mucho complejo con mi cuerpo, y recuerdo que empecé a dejar de comer, es decir, hacía la comida del mediodía, pero me saltaba desayuno, me saltaba cena, y perdí bastante peso, mucho. La verdad, me quedé muy delgadita, pero esto fue cuestión de unos meses. Luego empecé a recuperar el peso, empecé a comer normal. No recuerdo sinceramente qué fue lo que pasó ahí, sí que recuerdo el por qué empecé a tener esas conductas, que fue pues por comentarios externos,
qué raro, ¿no, amiga? Y por comparaciones y porque, bueno, pues al final, yo qué sé, era más cría y tal, todo me afectaba un poco más, pero sí es verdad que no me acuerdo de cómo cambió eso en bachiller. En plan, me empezó otra vez como a dar igual un poco el tema del físico, no me fijaba y entré en un estado de ansiedad y de estrés por el tema de bachiller, por el tema de la selectividad, por ver qué quería hacer con mi vida y tal. Y eso me hizo comer más, en plan, mucho más de lo que comía antes, empezar a coger peso y comer bastante mal. O sea, no tenía una alimentación equilibrada y tal, entonces cogí peso bastante rápido y luego cuando me fui a la universidad pues ahí me empecé a dar cuenta y fue donde todo empezó también a desarrollarse, todo el tema de mi trastorno de la conducta alimentaria. La cuestión es que yo con 18 años me fui a Murcia, me fui a estudiar publicidad y relaciones públicas y compartí piso con dos de mis amigas de aquí del pueblo. Y bueno, pues te independizas, te vas de casa y pues a mí pues me dio por empezar a cuidarme un poco más, también como que me animaba el hecho de estar con mis amigas, de que salíamos a andar al final del día un rato y eso mi cuerpo lo notaba y empecé pues entre que me movía más y que comía mejor, empecé a perder peso y me acuerdo que perdí pues todo el peso que había cogido por la ansiedad y el estrés de bachiller. O sea, no todo el que había cogido porque al final pues necesitaba recuperar peso de lo que me había pasado antes, pero como que perdí bastante de ese peso y me quedé como en un peso saludable, considero yo, con las cosas bien hechas, es decir, moviéndome más, comiendo más equilibrado, fin, en plan, sin más. ¿Qué pasa? Que eso la gente lo notó. E igual que la gente te dice o se cree en la libertad de decirte, ay, estás más gordita o has cogido más peso o tienes que comer menos, porque yo me he tenido que enfrentar a ese tipo de comentarios. Igual que escucha eso, la gente también cree que decirte cosas sobre tu cuerpo buenas es un punto positivo para ti. Y puede que a veces sí, no lo niego. En plan, a lo mejor estás yendo al gimnasio y te mola que te digan que te ves más fuerte o lo que sea. Pero en una cabeza como la mía, en aquel entonces, eso era como un reto o como, sí, como un reto. Entonces lo que ocurrió fue que las personas empezaron a decirme que estaba más guapa, que cómo lo había hecho para perder tanto peso, que qué cuerpazo, que no sé qué. Y yo, bueno, mi mente, mis pensamientos lo entendieron como tenemos que seguir. No lo entendí por la parte de guay, en plan, estoy comiendo bien, se nota, estoy haciendo ejercicio, chuli, increíble. No, mi cabeza se fue a un extremo muy negativo, bastante malo, que fue a tenemos que seguir, no podemos parar, tenemos que hacer más porque tenemos que mantenernos así, porque así nos valoran, porque así estamos guapas, porque así sí servimos. En plan, eso me lo decía yo a mí misma, me lo decía a mi cabeza y poco a poco fui entrando en una espiral, en un bucle en el que no me daba cuenta de lo mucho que me afectaba. Yo pensaba que era feliz, os prometo que yo pensaba que eso era la felicidad, el estar delgada y que así podría conseguir un montón de cosas. Spoiler, no. Bueno, pues eso fue en primero de carrera y así estuve hasta cuarto de carrera casi, ahora llegaremos ahí. La cuestión es que los 3 primeros años, bueno, la época universitaria en general fue la peor época de mi vida. Es una época que no recuerdo nada bueno de ella, nada. O sea, podría deciros que sí, que algo, que alguna vivencia, alguna experiencia, pero nada. No conseguí hacer grupo de amigos, no conseguí tener como esa piña de la que tanto te hablan o que ves en otras amigas tuyas que sí, que se han ido a estudiar y han hecho pues un montón de compañeros y han hecho viajes. No, yo no fui, yo me sentía muy sola, es verdad, porque pues que en clase hablaba con algunas personas, tuve una amiga que se llama Paula, que bueno, pues de vez en cuando pues quedamos para hacer trabajos juntas, Javi, que sigue estando en mi vida, es de las pocas personas o la única de clase que me queda, por así decirlo, pero
no sentía que tuviese eso, esas conexiones y esos vínculos con personas nuevas en una etapa que se supone que debe o que tiene que ser una súper especial, una de las mejores. No siempre es así. O sea, no siempre es así. Esto es un tema del que yo ya he hablado alguna vez, pero lo repetiré todas las veces que sea necesario. La época universitaria no es para todos igual. A veces no es nada buena, no lo pasas bien por H o por I. Y bueno, no pasa nada. Yo creo que por eso también ahora, estos últimos años y en este momento, vivo las cosas de forma diferente. Estoy como en una etapa en la que me apetece disfrutar de quizá lo que antes no viví. Creo que por eso me dura tanto esas ganas de ser joven, yo creo. No digo que no lo sea, claro que lo soy, pero si me entendéis, como esa etapa que me perdí es como que intento vivirla ahora en ciertos aspectos porque hay otros que ya a una se le pasan, como estar todos los fines de semana de fiesta, no me pasa. Entonces, pues bueno, solo puntualizar eso, que no siempre la etapa universitaria es la mejor del mundo para todas las personas y que no pasa nada porque cada uno tiene su situación y ya está, y a cada uno pues es lo que le toca. Pero bueno, eso, la mía estuvo marcada por el trastorno de la conducta alimentaria que al final te mantiene en un estado de alerta constante y de control constante. Es decir, yo a mí no me dijese de hacer un plan de lunes a viernes que supusiera el hecho de salir a cenar o a comer fuera, porque para mí eso era como descontrol, se me caían todos los planes, yo tenía que seguir como a rajatabla unos horarios, unos calendarios de comida que yo me había marcado. De hecho, me acuerdo que empecé pues a leer el tema de las calorías de los alimentos. Yo me sabía todas las calorías por 100 gramos de todos los alimentos. O sea, yo de verdad, eso era una locura. Ahora que lo miro para atrás y lo recuerdo, digo, madre mía. O sea, a mí me hacía un examen de kilocalorías por 100 gramos de cada alimento y te los clavaba. Es que me lo sabía entero, porque al final pues me obsesioné muchísimo, pero muchísimo. Y cogí pues diferentes patrones de mala conducta, tanto con la alimentación como con el ejercicio, porque pues yo misma me obligaba a hacer mucho ejercicio, muchísimo cardio sobre todo, a comer poco y muy sano en el sentido de pues ensalada y cosas así. Y luego cuando llegaba el fin de semana era el momento en el que yo acudía a los trastornos, o sea, al atracón. Es decir, yo me acuerdo que en fin de semana no desayunaba, comía poquito a mediodía y por las noches me daba el atracón. Y al día siguiente, pues el lunes, es que lo recuerdo, el lunes me obligaba a no desayunar, me obligaba al domingo por la tarde a hacer cardio para quemar todo lo del sábado por la noche, o sea, unas locuras que no tienen ningún sentido, os lo digo ahora desde un punto de vista más razonable y después de conocer mucho más de alimentación y movimiento, etcétera, pero era como que me marcaba unas pautas que sí o sí tenía que cumplir para yo poder sentirme medianamente bien. Siempre acababa sintiéndome mal, siempre. Tanto por haberme pegado el atracón como por luego pensar que todo lo que hiciese no iba a compensar ese atracón. Y era o sea, un círculo vicioso que fueron 3 años. Se dice pronto, pero son muchos años. Y digo 3 años porque el tercer año de carrera coincidió el tema del COVID, ¿vale? Nos trajeron todos para nuestras casas y eso hizo empeorar mi enfermedad, porque el TCA es una enfermedad mental, que no es una enfermedad física, me refiero, que la gente se piensa que es que no come y ya está. No, ahí entran muchísimas cosas. Es lo que decía, que a mí esta situación de volver a casa hizo que empeorase todo. ¿Por qué? Porque yo tenía más tiempo de hacer más ejercicio. De hecho, la gente durante la pandemia empezó a hacer más ejercicio en su casa. Pues yo, si antes hacía, ahí hacía el doble de cardio o el triple. Controlaba mucho más todo el tema de la comida y encima no me saltaba nada, porque como no podíamos salir fuera, no podíamos ir a restaurantes, no podíamos nada, pues tú me dirás. Entonces, como que eso empeoró muchísimo todo, yo perdía y perdía cada vez más peso, cada vez más peso. No tengo fotos de esa época, es decir, yo evitaba echarme fotos porque
cada vez que me echaba fotos o vídeos me ponía alguna pega a mí misma. Y yo ahí fue cuando empecé a darme cuenta, siempre había sido un poco consciente, pero ahí ya empecé como a decir, Inma, esto se nos ha ido de las manos. Ya me empezaba yo a ver muy delgada, o sea, ya era como, está fallando algo, no estoy bien, pero no sabía cómo soltar eso. No sabía cómo soltar los comportamientos, no sabía cómo solucionarlo, no sabía cómo enfrentarme, no sabía cómo parar. No podía, no tenía ni idea. Era como que se me escapaba de las manos, no sabría explicar bien la sensación, pero era eso, como si tú quisieses decir ayuda, pero tu cabeza te dijese no, porque si lo haces vas a perder todo lo que has hecho este tiempo. Y ahora que lo pienso es como perder qué. ¿Perder qué? Si ya he perdido mucho tiempo, muchos años de mi vida intentando conseguir un físico, un cuerpo que por ese camino no iba a conseguir nunca, jamás. Cero sentido. Pero bueno, lo que decía, que al final no tengo recuerdos físicos como tal de fotos y vídeos de aquel entonces. Uno, porque no me hacía, y dos, porque lo poco que tenía cuando me cambié de móvil hace, pues no sé cuánto, pero hace un tiempo, lo borré todo. Borré, o sea, no quise tener recuerdos de antes. Que a lo mejor suena muy radical, pero yo necesitaba o sea, finalizar esa época, ponerle un punto y final y ya está. O sea, como pasar página, pero una página que no quiero volver a leer nunca. Sí que es cierto que voy a poner por aquí algunas capturas de pantalla que yo no me reconozco en estas fotos, la verdad, no las miro y digo, wow, soy yo con 22 años, son capturas de vídeos que subí a mi Instagram, que creo que están todavía al principio de todo, porque como os digo, yo empecé hablando pues del tema del TCA y también de problemas digestivos, que ya vamos a esta parte, y ha sido de ahí de donde la he sacado para que veáis un poquito pues quién era yo con 22 años y cómo estaba. Me da mucha ternura ver las fotos porque esa niña pues luchó muchísimo con un montón de cosas, sobre todo con su propia cabeza, y por eso a día de hoy tengo la capacidad que tengo, creo, de poder avanzar con las cosas que me ocurren un poquito más rápido, porque cuando te has visto envuelta en una situación tal como un trastorno de la conducta alimentaria, os prometo que te haces fuerte sin quererlo, sin casi darte cuenta, y no sé, pues me siento muy orgullosa de mí, la verdad, ¿qué os voy a decir? Y de ella sobre todo. Ahora bien, ¿cuándo acaba todo esto? ¿Cuándo decido yo que es hora de pedir ayuda? Pues fue en el último año de carrera, ya sí que sí, pudimos volver a nuestros pisos. Yo, lo que os decía, estaba en Murcia estudiando y me fui otra vez con una de las amigas con las que empecé a andar y a comer mejor el primer año de carrera, que ella volvió de Erasmus, porque ella el Erasmus en el tercero de carrera lo vivió fuera, le pilló también el tema de la pandemia allí, y en cuarto volvimos y volvimos juntas las dos solas a un piso. Y yo recuerdo que, bueno, pues yo cada vez estaba peor. Me acuerdo que me apunté otra vez al gimnasio, que ya era ir de lunes a domingo, hacer 2 horas de gimnasio cada día, y encima cada vez comía menos, cada vez estaba más delgada y yo cada vez estaba más cansada, estaba más destrozada, pero sobre todo mentalmente, estaba, ya no había límite, había sobrepasado el límite. Y recuerdo, como si fuera ayer, este momento no se me va a olvidar nunca, del día en el que dije, ya está. Yo estaba en el gimnasio, llevaba allí como 1 hora y media, 2 horas, pero sin parar, porque yo ahora voy al gimnasio y estoy 1 hora y media, pero hago más descanso entre ejercicios que tiempo que gasto en el ejercicio en sí. La cuestión es que llevaba pues 1 hora y media o más de 1 hora y media todo el rato haciendo cardio y no podía más, y mi cabeza me decía sigue, 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 y yo dije que no, que se acabó, que no quiero estar aquí. Yo eso me lo decía a mí misma y me acuerdo que dije no quiero estar aquí, cogí mis cosas y salí llorando del gimnasio, llorando como si me hubiesen llamado y hubiese pasado algo malo, como llorando, y era simplemente por el hecho de decir se acabó. Me fui a mi piso,
Le escribí un correo al que era mi psicólogo, porque yo estaba yendo al psicólogo, lo que pasa que yo le ocultaba el tema de mis conductas con la alimentación y con el deporte. Sí que tratábamos el tema del perfeccionismo, de la autoexigencia, que al final las chicas, sobre todo chicas, pero también chicos, que tenemos estos patrones de ser súper, que queremos tenerlo todo controlado, perfeccionismo, etcétera, tendemos más a desarrollar este tipo de enfermedades. Pues nosotros estábamos tratando todo ese tema, pero yo le ocultaba la parte de no, es que estoy teniendo problemas con la alimentación y con el deporte. Y se lo conté todo. Le dije, lo siento, te lo he ocultado, no sabía cómo hacerlo y me tranquilizó. Me acuerdo que me dijo que pues teníamos que derivarme a alguien, a un terapeuta o una terapeuta especializada en trastornos de la conducta alimentaria, y así fue. Empezó él a buscar para ayudarme, y cuando me contestó súper rápido, cuando yo llegué al piso, por cierto, estaba mi compañera de piso, que es también lo que digo amiga, y se lo conté todo y fue un gran apoyo en ese momento. Y también llamé a mi padre y se los dije, en plan, que tenía un problema, que lo sentía mucho, que me sentía pues un fracaso. Bueno, no sé, mi mente, mi cabeza ha borrado cosas porque la cabeza es súper sabia en ese sentido y hace que haya recuerdos que sea mejor borrar para protegerte, para no hacerte daño, y otros te los deja para que te acuerdes de dónde vienes y lo que has aprendido. O sea, de verdad que la cabeza es muy sabia. Y me acuerdo pues eso, que se lo dije, y mi padre cogió el coche esa tarde y fue a por mí desde Almería a Murcia porque era viernes. Yo me iba a quedar ese fin de allí, pero no quería estar allí y me vine para acá. En ese momento os prometo que tenía mucho miedo, muchísimo, no sabía qué me esperaba, no sabía lo que sería, no sabía cuánto duraría el proceso, pero sí que sentía un poquito más de paz, que podía respirar mejor, que ya no me sentía tan sola. La cuestión es que me puse en manos pues, de una asociación con una psicóloga, una nutricionista y todo más o menos bien. Es verdad que era bastante duro ir allí y ver también pues, a otras chicas. eh, no lo sé, era como cada una con su historia y tal. No sé, era un poco duro ver la situación, era todo un poco frío, pero claro, es que con ese tema, pues, con la Nutri, pues lo típico, te pesan, te miden, etcétera, y demás, y empiezas como a tener pues unos calendarios con unas comidas, con lo típico, puedes enfrentarte a fear foods, que los fear foods son las comidas a las que tú pues le has tenido miedo, les tienes miedo, o te da como cosa volver a comer. Pues yo tenía como que ir enfrentándome a eso. Aquí el punto está en que conforme empecé a querer comer más cosas, mi tripa, mi barriguita me dijo, no, ahora tú quieres, pero yo no puedo. Y es que empezó a sentarme todo muy mal, todo muy mal, todo lo que comía me sentaba mal. Yo me estaba poniendo cada vez más malita. He de decir que en primero de carrera, después de haber perdido el poquito peso que os dije, por hacer un poquito más de deporte y por comer mejor, yo tuve la Helicobacter, que eso también me afectó mucho, todo el tratamiento que tuve que tomar, para que luego se me desarrollasen unos problemas digestivos muy heavy. Lo que pasa es que tardaron todo el tiempo del TCA en aparecer. Cuando yo ya exploté, ahí es cuando ellos dijeron, pues ahora te vas a cagar las patas abajo, y nunca mejor dicho, aunque tuve épocas más de estreñimiento que otra cosa. Y la verdad que esto es un poco lioso lo que os quiero contar ahora, por eso voy a hacer un vídeo aparte hablando solo de problemas digestivos, porque también sé que le va a servir a mucha gente, a muchas personas. Es algo de lo que hablé un montón en mi Instagram, que es lo que os decía antes. Empecé hablando de mis problemas digestivos. Yo todos los días hablaba de cómo me iba sintiendo, con los tratamientos, con todo lo que trabajaba con mi Nutri, que está especializada en patologías digestivas, pruebas, etcétera. Lo que pasa es que luego mi contenido empezó a cambiar porque yo entré en un mood de solo problemas digestivos, solo problemas digestivos, y eso a la cabeza tampoco le viene bien. Entonces como que me iba encontrando mejor y ya pues empezaba a hablar de otras cosas, empecé a escribir, no sé, encontré otros puntos por donde crear
contenido que también pues me gustaba y me ayudaba. Entonces, pues lo dicho, va a haber un solo vídeo en el que yo hable de mi historia con problemas digestivos, que os cuente un poquito más, el tema de pruebas que me he hecho, etcétera. Lo que pasa es información que tengo que volver a recabar y hacerme una estructura para poder explicarlo bien, pero en resumen, lo que a mí me hizo mejorar de mi TCA fueron los problemas digestivos, porque me di cuenta de que no merecía en absoluto la pena haber pasado por lo que pasé de prohibirme de comidas que siempre me habían gustado y que llegase un punto en el que ni siquiera podía comerlas porque yo estaba muy malita. Me sentí muy culpable. Yo al principio decía, esto es culpa mía, yo ahora tengo problemas digestivos por todo lo que me he hecho sufrir a mí misma. Obviamente no es así, no es así, pero yo en ese momento pues me acuerdo que sí que lo sentí como que era un castigo del universo, del mundo, de la vida, no lo sé, como que era un castigo y me tocaba eso y ya está. Luego me di cuenta de que éramos muchas personas las que estábamos así y que hay muchos factores detrás de eso. Y la verdad que estoy súper agradecida de haber podido tener un espacio en redes sociales y de seguir teniéndolo, pero sobre todo en ese momento de poder expresarme, de poder hablar, de poder encontrar a gente como yo y me sentí súper acompañada y es algo que eso sí que es verdad que nunca jamás se me va a olvidar. Ese es el resumen más o menos de mi historia con el TCA, de cómo fue para mí. Ya os digo que podría pues como pararme mucho más en detalle en todo el miedo que sufría, en toda la inseguridad, en mirarme al espejo y no ver lo que quizá era la realidad. Pero bueno, sé que si hay personas que me estáis viendo y habéis pasado por ahí o estáis pasando por ello, entenderéis a lo que me refiero, entenderéis esas sensaciones y esos sentimientos de perder el control absoluto de tu propia vida, de no tener decisión propia porque tu cabeza elige todo el rato, que tú dirás, pero es que la cabeza es tuya, ya, pero es que la cabeza es como que te manda y ya está, y tú cumples. Es muy duro querer parar y no poder parar. Y lo que te afecta a nivel social, de perder incluso amistades y relaciones porque tú estás así y tú piensas que así vas a conseguir la felicidad y es mentira, es completamente mentira. Entonces, bueno, hasta ahí mi historia, pero ahora pasamos a hablar de cómo estoy actualmente y de tocar algunos puntos que creo que son súper importantes. Así que vamos a ello. Yo ahora mismo a mis 26 años no tengo TCA, no considero que tenga ningún trastorno de la conducta alimentaria. Yo como de todo, como lo que quiero, cuando quiero, no me importa, no me importa, la verdad sinceramente, pero sí considero que tengo un poquitico de dismorfia corporal. Es decir, muchas veces me veo en el espejo y quizá no veo la realidad o me veo en fotos y me distorsiono a mí misma y me saco pegas y no me gusta. De hecho, si veis, la mayoría de mis vídeos son de cintura para arriba o incluso desde el pecho hacia arriba, porque como que enseñar, mostrar mi cuerpo es algo que me cuesta. Sé que me tengo que enfrentar a ello porque quiero, básicamente, porque una de las cosas, aparte del tema de los problemas digestivos que me sacó un poco de ahí, otra de las cosas que a mí más me ayudaron a recuperarme del TCA fue enfrentarme a todos los miedos. O sea, la terapia ha hecho que para mí fue lo más importante, el hecho de comer cosas que me daban miedo, cuando pude comerlas, cuando ya me empecé a recuperar de los problemillas digestivos, el hecho pues de tomarme una copita de vino, porque también me daba miedo, el no hacer deporte, que de eso ahora hablaremos también otro poquillo. La cuestión es esa, que quiero empezar pues a subir algunos vídeos más de cuerpo entero. De hecho sí que lo he hecho ya últimamente porque tengo dos vídeos recreando, o sea, haciendo outfits donde sí que se me ve el cuerpo entero y me ha gustado un montón, no me he sentido insegura para nada, pero luego me pasa pues con el tema fotos, que por ejemplo tengo estas dos fotos, nunca las he subido. Son dos fotos dentro de 50 que me hizo una amiga en la playa porque fui con ella y le dije, ay, échame alguna foto. No sé cómo se me ocurrió en ese momento decirle échame alguna foto. Encima era un día en el que yo me sentía más inflamada.
mala mía, porque fue decirle, échame las fotos, ya me estaba arrepintiendo. Cuando las vi, lo que os digo, borré todas menos estas dos, que encima las puse en blanco y negro porque sentía que me veía algo mejor. Y a lo mejor hay chicas que decís, tía, son una fotaza o tienen un cuerpazo o lo que sea. De eso también hablaremos ahora, porque al final cada una se ve como se ve, cada una se saca sus propios defectos. Entonces, bueno, pues eso creo que no hay que juzgarlo porque suficiente tiene una con su cabeza y con sus cosas. La cuestión es que soy la primera persona en verla. Me cuesta bastante subir fotos de cuerpo entero. Y no sé, a lo mejor hoy, justo que subo este vídeo, subo alguna de estas fotos a mi historia de Instagram. No lo sé si lo haré al final, ¿vale? No sé si me arrepentiré antes de darle al botón. Son ideas que tengo en la cabeza y sé que me pueden ayudar a mí misma y que pueden ayudar a las personas que lo veáis, pero primero tengo como que concienciarme y estar segura de ello. Y no sé, yo pues quiero hacerlo por mí, básicamente. Pero sí, lo que os venía diciendo, que al final considero pues que tengo esa dismorfia corporal de vez en cuando, esa distorsión, porque es real que al día puedo pensar 50 veces al mirarme al espejo, ¡buah! Qué buena estás, qué guapa, qué cuerpazo, qué espalda, el gimnasio increíble, amiga, y al mismo tiempo, a los 5 minutos, decirme todo lo contrario e incluso decir, buah, es que no me veo resultados del gimnasio, que no sé qué es. O sea, chicas, es que somos chicas, simplemente somos chicas sobreviviendo en esta sociedad, porque no entiendo mi cabeza cómo puede en un momento pensar una cosa y a los 5 minutos pensar todo lo contrario. O sea, increíble. De hecho, cuando vi las fotos en la playa que os estaba diciendo antes, que me echó mi amiga, literal quería llorar al ver las fotos, de lo mal que me sentía conmigo misma, pero llorar. Es que esa mañana yo estaba feliz. Después de ver las fotos, no estaba feliz. Me cambió totalmente el día, el mood que tenía. Era como me bajó la autoestima de golpe. Y al final es que llega verano, el verano pues como todos sabemos es una época en la que se enseña más porque hace calor, llegan los pantalones cortos, llegan las faldas, los vestidos, llegan los bikinis, sobre todo los bikinis. Y bueno, es enfrentarse a algo que para muchas supone una inseguridad y supone un miedo, porque ahí aparecen pues muchas de nuestras cositas que no nos encantan y a las que todavía pues tenemos que acostumbrarnos o más bien aceptarnos tal y como somos. Entonces yo quería deciros que os entiendo porque en los últimos años cada vez que he ido a comprarme un bikini ha sido un pedazo de reto para mí, era como no me apetece, todavía no, lo estiraba en el tiempo todo lo posible porque no quería entrar en el probador y probarme un bikini y salir de allí mal, salir triste. Entonces lo estoy haciendo ahora también poco a poco. Es verdad que llevo desde el verano pasado yendo al gimnasio y como decía antes, pues me noto cambios, la verdad. Y bueno, pues sigo teniendo esas partes de mí que no, que todavía pues tengo que ir aceptando, pero yo qué sé, voy mejorando en ese aspecto. La cosa es que sé que el verano es complicado en ese sentido, sé que el tema bikini también lo son. Vamos a intentar, chicas, encontrar puntos en los cuales nos sintamos seguras, pero no permitamos que nuestra propia cabeza eh, haga que nos arruine el verano, porque el verano es mucho más que un bikini, el verano es mucho más que un cuerpo, o sea, o que enseñar el cuerpo. Igualmente, enséñalo, tía, en plan, ponte ese bikini, ponte ese bañador, ponte ese conjunto de playa, ponte algo sin espalda, ponte esa falda y enseña tus piernas, hazlo, porque eres una reina, porque a mí me encanta ver a las chicas con curvas, igual que me gusta ver a las chicas delgadas que ese es otro punto que quiero ahora destacar. La cuestión es que te enfrentes a eso, que salgas, que te maquilles, que hagas planes y que no dejes que tu cabeza y tus pensamientos sobre tu cuerpo, que muchas veces son irreales, bueno, muchas veces no, siempre son irreales y son demasiado radicales, hagan
que te quedes en tu casa o que te dé la bajona, que yo sé que es muy fácil decirlo, pero luego hay que enfrentarse a ello. Soy la primera que lo hace y que a veces incluso se ha quedado en casa por no ponerse X ropa y porque no se veía con nada en ese momento, y es una situación súper dolorosa sobre todo para las mujeres. O sea, yo hablo como mujer, no sé cómo lo viven los hombres, pero vaya, sí. Y que ni tu barriga, ni tus piernas, ni tu espalda, ni tus brazos, ni nada de ti está arruinando tu bikini, tu outfit, lo que sea que te pongas. Nada de eso lo está arruinando, porque, tía, tú eres mucho más que un físico. Tú eres los valores que tienes, eres la música que escuchas, eres las personas de las que te rodeas, eres lo empática, lo simpática, lo agradable, lo graciosa. O sea, eres tantas cosas que el físico está aquí, o sea, por debajo de todas esas cosas que te estoy diciendo. Y quien te quiera te va a querer por eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me has escuchado? Pues ahora, con todo esto del verano, del bikini, de tal, vamos a hablar también del tema de compararse y de las redes sociales, porque esto, aunque tiene partes muy buenas, porque ahora hay un montón de chicas subiendo vídeos, fotos de sus cuerpos, exponiéndose, intentando ayudar a otras mujeres, a otras chicas a que se sientan seguras con sus cuerpos, y me parece maravilloso. También está la parte en la que nos puede afectar, puede hacer que nos comparemos un montón, que veamos la foto de X influencer, X creadora de contenido, lo que sea, y digamos, yo quiero ese cuerpo, yo no estoy así, porque yo no puedo. ¿Entendéis por dónde voy, verdad? Porque yo soy la primera a la que le pasa, y hace mucho que dejé de seguir a muchos perfiles y a muchas cuentas que no me gustaba cómo comunicaban ciertas cosas acerca del deporte, del físico y tal, y actualmente con el tema de influencer hago lo mismo. No porque ellas tengan la culpa de que tengan X cuerpo ni nada de eso. O sea, al final el problema está en uno mismo y somos nosotras las que tenemos que trabajarlo, pero es verdad que a veces pues ver ciertos cuerpos, igual que ver ciertos estilos de vida y ciertos niveles de vida, te pueden afectar y decir, ¿y por qué yo no? Entonces, en ese caso, y es como recomendación, mientras tú estás trabajando en ti misma, deja de seguir a esos perfiles que te hagan daño o que puedan hacerte sentir insegura. Y si te pasa conmigo, por ejemplo, oye, no me importa, en el sentido de te voy a echar de menos por mi perfil mucho, pero al final a ti te está viniendo bien. Y busca referentes, es decir, personas, chicas, lo que sea que a ti te vaya a venir bien, que tú te veas reflejada en ella, que te gusten sus mensajes, y que ahora, pues en la época del verano, pues que no te haga daño ver ciertas cosas, ¿vale? No quiero entrar en detalle porque tampoco quiero decir nada que pueda como afectar o lo que sea, pero creo que más o menos se entiende lo que quiero decir. Y que te digo una cosa, nada de lo que vemos en redes sociales es real. Es lo que os decía yo con las fotos mías de la playa. Yo me he guardado 2, de las cuales todavía no estoy muy segura, pero detrás de esas 2 hay 50 que están en la papelera eliminadas porque no me gustan, porque critico yo a mí misma mi barriga, mi espalda, mi culo, lo que sea. Entonces, para que sepáis que detrás de esa foto increíble de esa chica con ese cuerpo, con esa cintura y tal, habrá muchas en las que se vean cosas naturales en el cuerpo, como una celulitis o como lo que sea, o como unas hip dips, pero esa persona la ha borrado porque también tiene inseguridades y se ha quedado, obviamente, con lo que le ha gustado. Eso es normal, porque es normal también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora voy a retroceder un poco al tema del deporte, porque una de las cosas que yo tuve que hacer cuando comencé en la asociación del trastorno de la conducta alimentaria, cuando empecé con la psicóloga y la nutri del TCA, fue dejar de hacer deporte, como era normal, porque estaba en un infrapeso brutal, yo necesitaba coger peso y con los problemas digestivos me estaba siendo muy difícil poder recuperar un peso saludable. Entonces no podía ir al gimnasio, aparte de que yo el gimnasio y el deporte en general lo veía como una cárcel, como una obligación. Todavía no tenía la capacidad de que fuese una herramienta con la que yo
pues me distrayese, me echase un rato en plan conmigo misma, que es lo que me pasa ahora, que a mí ahora el gimnasio para mí es terapia. Pero en ese momento yo no lo veía así, no tenía esa capacidad. Entonces tuve que cortar de raíz con eso. Al principio fue bastante duro porque al final yo tenía, lo que os decía, unos patrones y unas conductas, pero poco a poco lo entendí. Y recuperar el tema de hacer deporte también fue una cosa que fue poquito a poco, porque tú no puedes decir de un día para otro, venga, pues me apunto al gimnasio porque ya estoy bien, tal. No. Yo lo que hacía era empezar por 15 minutillos al día, hacer 15 minutos de deporte, de algún vídeo de estos de YouTube, que es un poco como raro porque al final todos esos vídeos de YouTube también fueron los que empezaron a mí a obsesionarme. Pero no sé, como que también es bonito mirarlo por la parte de ahora con esto me estoy curando porque yo hago mi vídeo de 15 minutos o salgo a andar un ratito, un paseo tranquila y así, poquito a poco empecé de nuevo con el tema del deporte. Y hace un año me apunté al gimnasio con un poquito de miedo. Bueno, hace 2 me apunté a boxeo y me vino muy bien porque era al final un deporte de contacto con otra gente y era bastante divertido y ahí me di cuenta de lo mucho que me gusta hacer deporte, hacer ejercicio, también salía a correr, entonces como que ahí empecé a retomar un poco todo el tema del ejercicio y el año pasado en verano estando ya aquí en el pueblo, en la playa, me apunté al gimnasio y me di cuenta de que ya no me afectaba, de que yo no quería estar en el gimnasio, lo que decía, 1 hora y media haciendo cardio y tal, no, yo quería hacer mis máquinas, mis rutinas, tranquila, con mi música, con mis descansos entre ejercicios y cuando volví a Granada, porque si habéis visto un poco mis vídeos y sabéis de mí, pues yo hasta hace nada vivía en Granada. Cuando volví en septiembre del año pasado a Granada, me apunté allí al gimnasio y todo genial. Y lo que os decía, he ido notando muchas mejorías, pero es cierto que hay un punto que no depende de mí que está haciendo que el verme yo mejor en cierto sentido, pues sea más lento, que ahora vamos a eso. La cuestión es que vayáis poquito a poco, ¿vale? Recuperando vuestra vida normal, vuestras cosas y os prometo que podéis y vais a poder volver a hacer ejercicio, pero primero hay que trabajar mucho en esto y mucho con la alimentación y pues eso, quería también ese punto como hablar un poquito de ello porque también me parece muy importante. Y lo que os decía que ahora siento que me está frenando, entre comillas, un poco con el tema pues de quizá verme mejor, es que no quiero decir tampoco nada que pueda malinterpretarse porque yo me veo bien, pero tengo un poco esa distorsión y esa distorsión va ligada a los problemas digestivos, porque aunque yo llevo muchos años tratando esto, han sido muchas cosas que curar de mi tripita, bacterias, parásitos, temas de celiaquía, y a día de hoy sigo malita, no como antes, ni muchísimo menos, porque yo ahora mismo puedo comer de un montonazo de cosas, ya no me sienta todo mal como antes y estoy comiendo cosas incluso que pensaba que nunca volvería a comer, como un gazpacho. Imaginaros cómo estaba yo de malita y cómo lo llegué a pasar, pero es verdad que hay algo todavía que sospechamos mi nutri y yo que son parásitos. Cuando lo sepa lo diré, por eso el vídeo de los problemas digestivos será un poquito más adelante, porque pronto tengo cita otra vez con mi nutri que me lleva todo este tema desde hace 3 años y vamos a ver qué está pasando ahí, porque no termino de mejorar. Hay algo ahí que no está funcionando bien y vamos a tratarlo, vamos a tratarlo. Claro, eso hace que yo muchos días me sienta inflamada, me sienta hinchada, se me forme más gas en la tripita. Entonces, pues eso más me distorsiona a mí de la realidad, más dismorfia me crea, más ansiedad me crea y cuando tengo más ansiedad, más me da por comer, aunque me duela la tripa. Sí, sé que es un poco contradictorio, pero la cabeza pues se comunica con la barriguita porque hay conexión y me explotan en la cara, la verdad. Entonces ahora estoy en este punto y la sensación de estar inflamada, de estar hinchada y de encima no verte bien, pues se hace un poco difícil.
Pero fuera de todo eso, la verdad que estoy muy agradecida por el camino que llevo y por lo muchísimo que he mejorado. Ya casi estamos acabando, queda poquillo, pero quiero resaltar algunas cosas importantes. Lo primero es la frase de las delgadas también pueden quejarse. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que sobre todo se machaque mucho a las personas pues, que quizá pues tienen algo más de peso, pues que están más rellenitas, más grandes, lo que sea. No quiero utilizar tampoco ningún apelativo que pueda hacer sentir mal a nadie, pero sí me entendéis. Pero muchas veces las chicas o chicos muy delgados también se quejan, uno, porque a lo mejor ellos están viendo otra realidad en el espejo, que eso pues ya es un indicio de que hay un problema, un trastorno, y tú no puedes juzgar a otra persona por lo que piensa porque no sabes cuál es su realidad ni lo que hay dentro de su mente, que es lo que decía antes de si estáis viendo en redes sociales a una chica que está subiendo un vídeo en el que se queja de su cuerpo o en el que está diciendo que ve cosas en su cuerpo que no le gustan y tú lo único que ves es un cuerpo que para ti es bonito, que te gusta, no digas cómo te puedes quejar, si estás delgada, si estás guapísima, no, o sea, no la machaquéis, no machaquéis a esa persona como si lo que estuviese diciendo lo estuviese diciendo sabiendo que es así, en plan, es decir, sí que habrá personas que quizás lo hagan por eso, para que tengan como una validación externa, pero hay otras que realmente lo están diciendo porque piensan o porque se ven de una forma que no es la realidad. ¿Sabéis? Entonces, en lugar de juzgar, en lugar de machacar a esas personas con ese tipo de comentarios que muchas veces vienen de mujeres que, como tía, no te das cuenta, en vez de eso, hacerla valer, en plan, un comentario de Slay, Queen, Jazz, te queda genial el vestido, te queda genial el bikini, tía, me encanta tu pelo, tía, me encanta tu piel, me encantan tus pestañas, tía, valen muchísimo, dan muy buenas vibras, cosas en plan sencillas que le van a hacer cambiar el mood total. Pero si encima de que esa persona te está diciendo, buah, es que tengo este complejo, tú machacas, apaga y vámonos, apaga y vámonos, o sea, nunca jamás me veréis a mí dejar un comentario malo del físico de alguien o resaltando algo de alguien que sé que le puede hacer daño. No, bebé, no, mi amor. Y luego está el punto 2 por el cual las personas delgadas también se pueden quejar, y es que estar muy delgado o estar, en plan, muy delgado en el sentido de estar bastante delgado, también puede suponer un complejo porque esa persona quizá le cuesta muchísimo coger peso y tiene complejo porque no puede coger peso. Y yo sé que habrá chicas que digan, ¡buah! Pero están delgadas sin hacer nada y encima les cuesta coger peso, pero es que eso también es un problema y eso también afecta aquí. El hecho de que te estén todo el rato diciendo, tía, estás muy delgada, tía, qué plana, qué plancha, qué no sé qué, porque yo he estado en los dos extremos. Es que yo he estado en los dos extremos, entonces ninguna de las, o sea, decirle a alguien estás delgado, no, muchas veces no es un cumplido para esa persona, muchas veces está haciendo que la bola en su cabeza se haga más grande. Por eso, repito, nunca juzgar o nunca opinar sobre un cuerpo ajeno. Nunca, jamás. Ni por más, ni por menos, ni por alto, ni por bajo. Nunca, por favor. A ver si lo vamos entendiendo. Así que mis chicas y mis chicos delgados, yo os entiendo un montón y os mando mucho ánimo desde aquí y un abrazo enorme, 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 enorme. ¿Vale? Os quiero mucho. Y ahora último punto, antes de pasar a algunos consejos que quiero daros y repetiros, que también los considero importantes. Y es que vamos a hablar del tema amigos, familia y TCA. Esto os prometo que va a ser cortito, porque creo que ya hice algún vídeo en TikTok y que lo tenéis en una carpetita donde tengo algunos vídeos hablando de TCA allí. Y es que es muy complicado estar al lado de una persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria. Es muy difícil. Yo no lo sé porque no lo he pasado como tal, en el sentido de yo he sido la otra parte, pero tengo la capacidad de empatizar y también conozco
como es una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, al final nos volvemos muy nuestros, muy agresivos, muy fríos, muy distantes, ponemos una barrera enorme, no dejamos que nadie pase, no dejamos que nadie nos ayude, negamos tener cualquier tipo de problema y al final eso para la otra persona, para la familia, para el amigo, la amiga, la pareja, es muy difícil. Es muy difícil y no todo el mundo está preparado. No todo el mundo está listo para acompañar a alguien con este tipo de enfermedad porque no se habla de ello. Si se hablase más, quizá estaríamos un poco más concienciados, pero no es el caso. Todavía falta mucho para aprender sobre esto, para que todo el mundo aprenda sobre ello, pero a veces simplemente con acompañar, conectar y con escuchar es suficiente. Y yo conozco casos de amigas que han estado al lado de esa amiga que ha sufrido eso y ha ido a terapia en el sentido de yo, por ejemplo, estoy pasando un trastorno de la conducta alimentaria y tengo una amiga y esa amiga va a terapia para saber cómo ayudarme. Y os prometo que conozco un caso de esto. Os juro que siento un orgullo por esa amiga. Increíble. O sea, cada vez que me acuerdo es como, primero porque vino a hablar conmigo, a pedirme consejo y a intentar entender un poco la situación desde un punto de vista de una persona que ya se había recuperado y segundo por decir, necesito ayuda tanto para saber cómo manejarla a ella como para yo estar en condiciones y poder sobrellevar esto. Pero bueno, deciros que sé que es complicado, que no hay un truco, que no hay algo que vaya a salvar a esa persona de un día para otro y que vosotros podáis hacer, no está en vuestras manos, pero que con el simple hecho de que estéis ya dice muchísimo de la calidad de personas que sois y no sé, deberíais estar también súper orgullosos y orgullosas de quedaros, sobre todo, que si os tenéis que ir por lo que sea porque os afecta demasiado, bueno, es comprensible, pero si os quedáis, brutal, sinceramente, brutal. Y ahora la gran pregunta que me han hecho muchas veces, ¿cómo superar un TCA? No hay magia, no hay una sola cosa que puedas hacer para superar el TCA. Es algo que lleva tiempo y yo sé que la paciencia se agota, yo sé que los resultados los queremos ya, pero no, o sea, Roma no se construyó en un día, las cosas de Palacio van despacio y miles de millones de frases más que podría decir, pero se necesita tiempo, porque tienes que pensar que lleva muchos años, meses, o sea, no me importa, llevas también mucho tiempo sufriendo eso. ¿Cómo quieres estar bien así? No, porque las cosas de la cabeza pues requieren de paciencia y de cariño y de ponerle ganas y de pedir ayuda. Y ahí es donde voy a los 4 consejos que quizá puedan ayudarte un poco, por lo menos hoy los escuchas y quizá te tranquilizan. El primero es pedir ayuda. El simple hecho de tú ya estar diciendo y reconociendo y aceptando que tienes un problema y que necesitas ayuda, está poniendo un pie fuera del problema, es decir, lo estás dejando ahí atrás. Ese es el primer paso para llegar a una futura meta, el hecho de decir necesito ayuda. Con eso ya tienes muchísimo hecho, te lo prometo. Ahora, si entras en la negación y no quieres, ahí es donde todo se va a frenar un poco más, pero pedir ayuda especializada y si tienes que probar con 5 psicólogos diferentes porque con ninguno encuentras conexión o sientes que no avanzas, prueba, porque es tu salud. Y tu salud va primero siempre. Así que pide ayuda, di en voz alta que tienes un problema, que no pasa nada, que no te dé vergüenza, porque yo sé que se siente vergüenza y te puedes sentir, por lo que he dicho antes, ¿no? Culpable. Para nada. Yo creo que eres de las personas más valientes que existen. Y punch. Y te lo digo yo porque sí, porque me da la gana. 2. Cuando ya tengas esa ayuda, no te niegues tampoco a enfrentarte a los miedos. De verdad, comerte eso que te da miedo también es el primer paso para que deje de darte miedo. Ningún alimento te va a hacer daño, a no ser que tengas problemas digestivos. Ahí hay que solucionar cosas también. Pero me refiero, la comida es comida y la comida es
vida y la comida es placer. Yo he venido a este mundo a comer. A mí me encanta comer. Es que amo comer. Es una cosa, de verdad te lo digo, yo... Y encima soy celíaca, o sea, es que... ¡Qué rabia! Pero me refiero, me encanta y de verdad no sé cómo pude tener durante 4 años los límites tan puestos en comer sota, caballo y rey y no salirme del tiesto. Si la comida es lo mejor que te puede pasar y al final es lo que tú, o sea, el cómputo de lo que tú hagas en tu vida, no de lo que te comas un día porque te apetece o no, no se trata de eso, o sea, tú puedes, ya sea entre semana, en fin de semana, cuando te dé la gana, comerte un helado, comerte esa galleta y todo va a seguir estando igual porque el resto de tu vida, de tus días, estás comiendo equilibrado, estás nutriéndote, estás comiendo fruta, verdura. De eso se trata, de tener un equilibrio y no va a pasar nada, te lo prometo que no pasa nada, que el cuerpo no cambia tan rápido, que no. O sea, puedes enfrentarte a esos miedos, a esas comidas y a esas situaciones y todo va a seguir igual. De hecho, va a ser mejor, es que va a ser mejor. Con eso obviamente también va a venir el dejar conductas y patrones a un lado, es decir, ponerte límite en el sentido de si antes me castigaba con correr 1 hora porque me he comido un helado, ahora decir me he comido el helado y ya está, y me da igual, y no tengo que hacer nada más porque es un helado, ya está, no importa, no importa, es que no importa. El siguiente consejo es el que te he dicho antes, que lo repito porque me parece importante, que es dejar de seguir a ciertas personas en redes sociales, no porque sea culpa de esas personas, ni porque esas personas estén haciendo nada a sabiendas que te pueda afectar, sino por ti misma y encontrar referentes. Chicas, chicos con los que te identifiques, contenido que te haga pasar un rato sin tener que estar pensando en compararte, ni en yo quiero ese cuerpo, yo quiero ese culo, yo... ¿Tú me entiendes? Pues es que eso es importante también. Sí. Y lo último es que te repita algo que para mí ha sido como otra de las claves para poder estar mejor, para poder recuperarme de ese TCA, de esa enfermedad mental, y es pensar y saber y tener en la conciencia metido que vida solo hay una. Solo tenemos una vida. Una vez vamos a vivir. Uno, no más. Y lo importante, lo más importante es tener salud. Te juro que cuando pierdes la salud, por el motivo que sea, te juro que te das cuenta de que no hay nada más importante que eso. Nada. Nunca vas a encontrar nada más importante que estar sano. Y cuando tienes eso, el resto de cosas sí, podrá haber situaciones, podrá haber contextos, te vas a tener que enfrentar a otras cosas, a nivel laboral, a nivel amoroso, de desamor, de familia, de lo que sea, pero tienes salud y puedes enfrentarte, porque como no tengas salud, no te vas a enfrentar a esas situaciones, no vas a poder, tu cuerpo no te va a dejar. Entonces, de verdad, hemos venido aquí una vez a este mundo, una vez solo. ¿De verdad te va a pasar lo que tienes de vida sufriendo por un físico, por un cuerpo que si está sano es lo más increíble, te ha tocado la lotería? No, no, porque es un cuerpo que te permite bailar, es un cuerpo que te permite correr, es un cuerpo que te permite enamorarte, es un cuerpo que te permite viajar, es un cuerpo que te está permitiendo hacer 1000 cosas. ¿Qué más da? Que sea más grande, más pequeño, más alto, más bajo. Es un cuerpo que te está dando la posibilidad de vivir y de vivir bien y de disfrutar y de que un día cuando seas mayor eches la vista para atrás y digas, volvería a repetir con este cuerpo y te da igual como fuese. Y de verdad yo sé que digo esto y yo lo digo súper convencida de que es así y a veces a mí es a la primera a la que le cuesta procesarlo y darme un poco de cuenta, pero es que es verdad, es que es cierto, es que el cuerpo es un cuerpo y ya está, y a cada uno nos toca tener que tenemos y lo puedes entrenar y lo puedes cuidar y lo tienes que cuidar y le tienes que dar cariño, pero sin mirarlo como si fuese tu enemigo, porque no es así, es lo que te está sosteniendo, o sea, es que es lo que eres,
y ya está. Este vídeo al final me ha encantado, mucho más que el que grabé ayer. Ahora me toca ponerme a editarlo. Espero de verdad que al menos este ratito os haya tranquilizado a las personas que quizás estáis pasando por esto. También a las que no lo estáis pasando, pero a veces tengáis como pues ese tipo de inseguridades. Yo creo que a día de hoy es muy complicado que las personas no tengamos como pensamientos respecto a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro físico, porque estamos rodeados de muchísima información, pero bueno, es lo que digo, mientras tú seas consciente de que la salud y estar sano y poder reírte y poder hacer miles de millones de cosas, mientras tú seas consciente de que eso es lo importante, pues ya está. Y que cuando vengan esos pensamientos, que te pares, que respires, que reflexiones. Y que bueno, que días y momentos tenemos todos y eso no nos lo va a quitar nadie, pero yo que sé, se puede mejorar, se puede avanzar, uno puede tener una buena relación consigo mismo, estoy súper segura, porque vengo de un sitio en el que para nada tenía esa clase de relación conmigo. Mi relación conmigo era lo más tóxico que te puedes echar a la cara, pero bueno, que ya hasta que no quiero ser más repetitiva, que espero lo dicho, que te haya ayudado, que hayas pasado un buen rato, aunque sé que es un tema un poco crudo de hablar, pero creo que lo he hecho bien. No lo sé, dejadmelo en comentarios si queréis, que yo os leo siempre, 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 y que disfrutéis del verano. Porque sí, porque nunca sabemos tampoco cuándo puede ser el último. ¿No te vas a poner ese bikini? ¿En serio, tía? Claro que te lo tienes que poner y te tienes que ir a la playa y tienes que tomar el sol. Y si no te apetece, pues no te pongas el bikini, pero te vas a ese plan y punto. Y te vas enfrentando poquito a poco a tus miedos. Y ya verás cómo se van disipando, ya no te taladran tanto la cabeza y no sé, y todo es diferente. Y avanzas, que eso es lo importante. Avanzar. Y que nos vemos por mis redes sociales, si queréis, por mi Instagram, por mi TikTok. Siempre que queráis que hable de algún tema, pues ya me comentáis. Un día puedo hacer una cajita de preguntas y respuestas sobre este tema y tocamos otras cosas que os interesen y que os quiero un montón y que valéis muchísimo. Sí, sí, sí vale, sí vale. Un besito.